80% de la población era católica, en el 2018 ya bajó al 59%, casi 20 puntos menos en 23 años. Un descenso enorme y vertiginoso. Y el caso de Brasil es una radiografía muy explícita. Es el país católico más grande del mundo, con 100 millones de católicos. En 1940, los católicos eran el 95% de la población brasileña, mientras que los protestantes eran un poco menos del 3%. Había 31 veces más católicos que protestantes. Pero en el 2020 ya menos de la mitad de la población era católica, mientras que los evangélicos habían crecido con la velocidad de un rayo. Las proyecciones estadísticas muestran que para el 2030 habrá tanta cantidad de católicos como de protestantes en Brasil. Y no solo pasa en Brasil. En la mayoría de Latinoamérica, el catolicismo pierde fieles. ¿Y por qué es esto? Hay varios motivos, pero los podemos sintetizar en tres grupos de causas. La mayor flexibilidad de los evangélicos para interpretar las necesidades de la población, el enfoque equivocado que adoptaron buena parte de los sacerdotes en la década de los 60 con la teología de la liberación, y la religiosidad impulsada actualmente desde el Vaticano que no toma en cuenta las particularidades de Latinoamérica. No, Veamos cada uno de los... nosotros ya habíamos hablado sobre este cambio radical en el mundo, ¿no? En los últimos 20 años, definitivamente hay menos católicos, hay más protestantes y hay más ateos, gente no creyente. Supuestamente las posibles causas, según esta investigación, es que la Iglesia Católica no ha sabido acoger, Sebastián, la problemática de las sociedades de hoy en día, no ha sabido acercarse, ¿no? Dicen que la Iglesia Católica sí, ¿no? Es más cercana. También otra causa de este alejamiento, esa lejanía, esa falta de adeptos a la Iglesia Católica, hablan sobre lo que pasó en 1980, en la década del terrorismo, donde la Iglesia Católica, parte de ella, toma a la teología de la liberación como una doctrina en práctica, ¿no? Donde hay que quitarle al rico para darle al pobre para ser justos, para encontrar la justicia, ¿no? Y como que esto pues causó una división en el catolicismo. Entonces, de eso se trataba el tema y estas son una de las conclusiones a las que llegaron y las que debieron hacer de tarea, pero que, insisto, solamente he visto a Sebastián y a Marcelo. Los demás todavía me siguen sin entregar tarea y voy a seguir esperándolos hasta esta semana. grupos de causas. La mayor flexibilidad de los evangélicos para satisfacer las necesidades de los latinoamericanos se debe a su vez a cuatro razones. Primero, los evangélicos son más flexibles pastoralmente. Pueden hacer templos cerca de la gente y sus necesidades. Y los pastores surgen de entre esa misma gente. En cambio, la Iglesia Católica depende de grandes templos, que llevan mucho tiempo para construirse y son muy costosos de mantener. Y hay un déficit grande de sacerdotes. Es el continente con menos sacerdotes por cantidad de fieles. Segundo, las encuestas de opinión muestran que los evangélicos están más cerca de las multitudes de latinoamericanos que buscan salir de la pobreza, que quieren un ascenso social, mientras que esto no es un tema central católico. Los que desertan del catolicismo hacia los evangélicos dicen que estos se preocupan más de fenómenos de la vida diaria de los fieles. Tercero, los evangélicos sintonizan mejor con la tradición religiosamente conservadora del continente, la que solía tener la Iglesia Católica antes. Tienen posiciones mucho más conservadoras
en cuanto al aborto y a temas de género, incluyendo el matrimonio igualitario, que los sacerdotes católicos. Y cuarto, el estilo de culto pentecostal está más adaptado a una población de baja educación, porque es más emocional. Y una muestra de eso es que el grupo católico que crece más en la región es la Renovación Carismática Católica, que ya son más de un quinto de los católicos, y tienen un estilo parecido al pentecostalismo. Otro grupo de causas están relacionadas con la teología de la liberación, una corriente que nació en el propio continente en la década de 1960. Se construyó bajo el lema opción preferencial por los pobres, pero puso énfasis en la justicia social y en la rebelión de los pobres, al punto que varios sacerdotes se declararon marxistas cristianos y otros tantos se hicieron guerrilleros. Por eso se dice que mientras la Iglesia Católica optó por los pobres optaron por los pentecostales. En 1984, Juan Pablo II pidió a la Congregación para la Doctrina de la Fe que preparara un análisis sobre la teología de la liberación. Y este análisis expuso que la teología de la liberación tenía elementos de la lucha de clases y del marxismo violento. Y cuando los sandinistas marxistas llegaron al poder en Nicaragua, sacerdotes de la teología de la liberación trabajaron estrechamente con el gobierno pese a las objeciones de Juan Pablo II. Pero hay algo más inquietante, y es la utilización de la teología de la liberación como arma de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Ion Mihai Pacepa, un general de 3 estrellas de la policía secreta de la Rumania comunista, que desertó a los Estados Unidos en 1978, reveló que la teología de la liberación en Latinoamérica fue una intervención de la KGB. Suscitaron o apoyaron la corriente de la teología de la liberación en Latinoamérica para subvertir a sectores de dentro de la iglesia y el clero, lo que incluyó la infiltración en los seminarios. Según Pacepa, la estrategia de los comunistas contra la iglesia tenía 3 pilares. El primer pilar era una ofensiva propagandística, donde se operó una campaña de desprestigio principalmente contra Pío XII por ser fuertemente anticomunista, y además contra sacerdotes conservadores latinoamericanos. El segundo pilar fue la implantación de agentes básicamente en los seminarios y en los obispados. Sobre esto hay varios testimonios que relatamos en otro video. Y el tercer pilar fue la promoción de la teología de la liberación con un giro antioccidental. Cuenta Pacepa que la KGB maniobró a prelados católicos de izquierda en la Conferencia del Episcopado de Latinoamérica en 1968 en Medellín, de donde surgió la creación de las llamadas comunidades de base, que serían clave para la teología de la liberación. Y en los años siguientes, cientos de sacerdotes, monjas y laicos utilizaron sus posiciones de influencia sobre la gente común para instruirlos en una nueva lectura revolucionaria del Evangelio. Y luego el famoso periodista católico John Allen agregaría que ante esta estrategia soviética, los Estados Unidos optaron por apoyar a los evangélicos en la región. Y el tercer grupo de causas que aleja a la Iglesia de los latinoamericanos es la estrategia global actual del Vaticano, que está más centrada en lo que sucede en el primer mundo que en las necesidades de Latinoamérica. Y entonces vemos 3 cosas que no van en dirección de las necesidades de la región. En primer lugar, mientras en el primer mundo la Iglesia le debe hablar a los que están dejando de creer en Dios, en Latinoamérica le debe hablar a gente que sigue creyendo en Dios. Pero a la mayoría de los latinoamericanos no le interesa el cambio climático y las migraciones, como hoy es el discurso central de la Iglesia, sino una mayor conexión con Dios para salir de su pobreza. En segundo lugar,
Se han producido grandes suburbios empobrecidos y con escasa educación en las grandes ciudades latinoamericanas que hay que evangelizar. Sin embargo, el Papa Francisco ha dicho en más de una oportunidad que la Iglesia no debe hacer proselitismo, como si estuviera hablándole a una zona laicista, lo que le impide liderar una cruzada para hacer un esfuerzo misionero en la región. Y en tercer lugar, la religiosidad popular es la base del enganche de la población con la religión, en especial las devociones a la Virgen María, que es el precioso tesoro de la Iglesia Católica en América. Pensemos en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que recibe 7 millones de peregrinos al año, en el de Aparecida, Cacupé, etc. Pero muchos sacerdotes latinoamericanos se han despegado de estas devociones, muchas veces considerándolas supersticiones, y ha dado como consecuencia el crecimiento de devociones populares no católicas, como la Santa Muerte, el Gauchito Gil, María Leonza, Maximón, etc. Porque el alma latinoamericana es religiosa. En resumen, el catolicismo en Latinoamérica, la región hoy más católica en el mundo, está en franco descenso y debemos conocer las causas para enfrentarlo. Están creciendo fuertemente los pentecostales, que según los estudios independientes sintonizan mejor en su pastoral y en el estilo de culto con las grandes masas de población latinoamericana. Una traba de la Iglesia Católica es y sigue siendo la teología de la liberación en la región, que fue suscitada o utilizada por el bloque soviético durante la Guerra Fría, la que adultera el culto católico tradicional con elementos. Antes de, bueno, ya está terminando el video, ¿no? ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos como maestra, como clase? Es que hasta la Iglesia Católica entró en la Guerra Fría, como lo podrán ver, ¿no? ¿A través de qué puerta entró? A través de la teología de la liberación, la cual habla, sí, de la pobreza, pero no vamos a enmarcar la pobreza en un punto de vista dramático, jóvenes. O sea, porque yo no tengo, porque yo no estudié, porque yo no tengo la capacidad de estudiar, porque no fui a colegio particular, fui a colegio público, porque no lo terminé, porque tuve que trabajar, porque me embaracé, porque mis hijos, porque mi mamá se quedó sola. Ya, no dramaticemos con la pobreza, ¿no? Porque si realmente queremos salir de la pobreza, pues tomemos acciones, más bien. Entonces, ¿qué hace la teología de la liberación? A mi parecer, ¿no? Cosa que yo en mi adolescencia conocí al padre Gustavo, que es el líder justamente de esta teología de liberación. A mi parecer, lo que hace la teología es dramatizar al pobre, lo revictimiza. Y uno no debe revictimizarse, jóvenes. Sí, soy pobre, pero ¿qué has hecho tú para salir de la pobreza? ¿Te gusta ser pobre? ¿Te gusta que el Estado te dé todo? Eso ya es otro cantar que aprovechó el marxismo para penetrar en la Iglesia Católica. ¿Ok? Y lamentablemente el catolicismo pierde ahí adeptos. Por otro lado, jóvenes, pasó lo mismo que ha pasado con el terrorismo. ¿Qué hizo Sendero Luminoso? Atacó la parte más débil del Perú, que eran los pueblos olvidados. Y agarró y a través de un discurso dramático les dijo, tú, campesino, siempre serás y el Estado nunca se va a acordar de ti. Lucha en favor nuestro y en contra del Estado. Y así el Sendero Luminoso y MRTO captaron muchos adeptos entre 1980 y el año 2000. ¿Ok? Entonces es lo mismo pasa en una casa, ¿no? Viene el enemigo y a quien ataca a una familia desunida, ¿no? Eso es así. ¿Ok? Bueno, hijos, aquí llegamos al término. Hay conclusiones claras. Yo tengo acá mis apuntes porque mi cabeza también se olvida, ¿no? Y a la hora que yo reviso, yo leo lo que ustedes escriben. Entonces, yo espero que terminen esas conclusiones. Ya el día de hoy vamos a agregar 4 conclusiones más. O sea, que aquel que no hizo la tarea de los 6
que solamente fueron Marcelo y Sebastián, solamente ellos se han hecho las 6 conclusiones. Hoy día se agregan 4 conclusiones más. En total tienen que presentarme las 10 conclusiones, ¿no? Que bien clarito lo el video, ¿ya? Nos vemos, prepárense para el miércoles 27. Bye, bye. Chao, hijos. Chao, Luca. Chao, Sebastián. Chao, papacito. Chao.